Y ahora vamos a ver algo acerca de la parte legal. A ver si se acuerda. Voy a retomar algunos aspectos que ya nuestra hermana Moni tomó para hacer referencia al aborto antes de que pasen a la siguiente diapositiva. ¿Se acuerda de la palabra aborto? ¿De qué palabra latín? ¿Cómo? Aboriri. Ajá. ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Cabe resaltar, hermano, que hablando legalmente, prácticamente ya no se denomina propiamente la palabra aborto. Ajá. Precisamente al legalizarlo se habla de la interrupción legal del embarazo. Entonces esta palabra, el asunto aborto, bien, deriva del latín aboriri, que es abortar. Y se hablan de dos, el aborto se define como la interrupción espontánea o inducida del embarazo, eso ya lo vimos, ¿no? En inglés, fíjese que existen dos términos para referirse al aborto, uno de ellos es, perdone mi pronunciación del inglés, ¿no? Pero uno es, así como se lee, es miscarriage, ajá, y el otro es abortion, ¿ok? Estas dos palabras, la primera de ellas, que es la más difícil, no es cierto, la segunda, abortion, se utiliza para referirse a la interrupción inducida del embarazo y la otra es la expulsión espontánea del feto. Bien, vamos a ver, hermanos, en qué fecha, ya por ahí nos lo dijo la hermana Moni, si se acuerda, en qué fecha se legalizó el aborto. Al menos en la Ciudad de México. Sí. Sí. ¿No? Bueno. No, creo que tiene un poquito más. Bien, creo que ahí hay un error. La interrupción legal, ¿vale? Exactamente. Bueno, en aquel entonces el Distrito Federal se legaliza el aborto el 24 de abril, me parece que ahí tiene la mala fecha, dice 2017, si es así, es erróneo, fue en 2007, ¿sí? Ah, pues mire, sí, ahí está, La Iglesia Católica. Bien, en esta parte, fíjese que es muy importante resaltar el asunto, sobre todo la presión social. Aquí, de pronto, en el asunto de las leyes, funge mucho la presión social. Llega el momento en que la sociedad llega a tal auge a llegar a exigirle en este caso a los gobernantes para que legalicen alguna parte que está prohibida. Entonces, más que sí tiene cierto aspecto de derechos humanos que hablan, tiene cierto aspecto de protección a la mujer y todo, pero más allá el trasfondo totalmente es un ámbito social, es una presión social que se da bajo estas circunstancias. Entonces se aprueba la despenalización de la práctica del aborto inducido a petición de la mujer, ¿hasta las cuántas semanas? Hasta las 12 semanas. Entonces, en esta parte dice que, la interrupción legal del embarazo puede darse hasta las 12 semanas. La Asamblea Legislativa, ahí dice que hubo, obviamente, para poder aprobar esta despenalización del aborto, hubo una asamblea legislativa en donde hubo 46 votos a favor, 19 en contra y uno que dijo, pues yo mejor no opino. Uno de abstención. Entonces, en esta parte, en la asamblea legislativa cuando se despenaliza el aborto, hubo 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención que aprueba la reforma. ¿A qué artículo? 144 del Código Penal para el Distrito Federal en aquel entonces, ¿ok?
Siguiente diapositiva, vamos a ver una comparación de cómo era el artículo antes, de cómo se encontraba legislado o tipificado el delito del aborto en el Código Penal para el Distrito Federal en el año 2002. El artículo 144 nos decía que el aborto es la muerte del producto de la concepción. ¿En qué momento? En cualquier momento del embarazo. Ajá. Antes así es como lo estipulaba el Código Penal. Entonces decía que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Hasta ahí estaba. Viene la reforma del año 2007 y entonces en el artículo 144 nos dice que el aborto es la interrupción del embarazo después ¿de qué? De la 12ª semana de gestación. Ahora fíjese un detalle, agregan un segundo párrafo a este artículo 144 y dice: para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. El Código Penal está estableciendo en qué momento inicia el embarazo. ¿En qué momento? ¿Y se acuerdan a las cuántas horas se implanta el embrión? Si no escuché mal, y si no, la hermana Moni me corrige, pero se habla aproximadamente que esto ocurre a las 30 horas de la fecundación, ¿sí? Del óvulo. Entonces, a las 30 horas aproximadamente de la fecundación del óvulo ocurre la implantación del embrión en el endometrio, ¿sí? Entonces, el Código Penal está estableciendo la interrupción legal de un embarazo es a partir de la 12ª semana, ¿sí? Y está estableciendo, para efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Hasta ahí, solamente quedémonos con este detalle, ¿ok? Las entidades, no es cierto. En 24 entidades federativas actualmente, el aborto está permitido cuando es un riesgo de muerte para la madre. En 16 cuando existen alteraciones genéticas graves, lo que hablaba la hermana Moni. Y ahí hablábamos, nos comentaba, ¿no? Las malformaciones genéticas que ponen en peligro, dice, la vida del producto. Ajá. Y nos hablaba de qué es lo que quieren ya considerar como malformación. El síndrome de Down, ¿no? Al rato nos van a decir, es que también viene feíto, ¿no? Y también van a querer decir, no, pues también, ¿no? En 15 estados se regula por el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida son las causas aceptadas. No le pongo el listado de en qué entidades federativas está legalizado el aborto para que no les dé ideas, ¿no? No se crea. No vaya a querer ir, ¿no? Fíjese que actualmente las entidades federativas que registran la mayor tasa de averiguaciones previas o actualmente carpetas de investigación por el delito de aborto son en Baja California, en la Ciudad de México, en Baja California Sur, en Tamaulipas, en Nuevo León y en Morelos. En estas entidades federativas es donde más se da, donde más se puede tener registro acerca de una concepción o de un aborto como tal. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva donde dice estadísticas. Dice que en 54 países, vamos a un poquito de estadísticas hablando a manera global, después nos vamos a ir centrando un poquito. Dígame. ¿Estas estadísticas son actuales o son del código que está? No, son actuales, estas ya son actuales. Por ejemplo, dice que causa de muerte materna son las que están ahorita, ¿verdad? Sí.
Entonces, actualmente las estadísticas nos dicen que en 54 países se representa el 40% de la población mundial. El aborto está permitido con la sola petición de la mujer. Es decir, la mujer puede llegar a X país, decir yo quiero abortar, y con la sola decisión de ella le practican el aborto de manera legal. El aborto en la Ciudad de México, fíjese aquí, el aborto en la Ciudad de México representa la tercera causa de muerte materna y a nivel nacional representa la quinta parte. Ajá. En 24 estados el aborto está permitido cuando existe un riesgo de muerte para la madre, eso ya lo vimos. En 16 cuando existen alteraciones genéticas graves, y en 15 el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida por causas aceptadas. Dígame. Ahorita decía que es actual la tercera causa de muerte materna en los tiempos actuales. Y entonces antes, ¿qué nivel tenía? ¿Qué nivel tenía? Sí, antes de que se legalizara. ¿Era mayor la causa de muerte? Sí. Entonces, obviamente ha disminuido porque vamos a precisamente a estudiar esa situación. En el auge por respetar los derechos de la mujer, por darle a ellas una salida a un problema, una seguridad, por eso es que ya se practican abortos y ya no hay tantas complicaciones. Pero imagínese, exactamente, tantas muertes, pero imagínese anteriormente cuando era todo clandestino. Y entonces en una clínica clandestina o en un domicilio particular o en tantas cosas que hablaban, se lograba un aborto, y pues obviamente bajo condiciones no insalubres, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Y es que fíjese, esta parte de la reforma al artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal en aquel entonces, no nada más conlleva esa reforma, es decir, no nada más reforman el Código Penal. No nada más dicen vamos a legalizar el aborto, vamos a legalizar, vamos a llamarle la interrupción legal del embarazo, sino que también trajo una reforma, me parece que es la siguiente diapositiva, o 2 diapositivas más, donde hablamos de la legislación aplicable, y aparte de reformar el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal, se reforma la Ley General de Salud del Distrito Federal. Y es que fíjese, aquí ocurre, ¿sí alcanza a leer qué artículo es? Es artículo 16 bis 6. Ok, fíjese, un dato curioso. Existe un artículo 16 que habla referente a lo que debe hacer o lo que deben garantizar las unidades hospitalarias en el Distrito Federal, ¿sí? Pero viene una complicación y entonces existe una presión social y hacen un artículo 16 bis. Hay otra complicación y entonces hay un artículo 16 bis 1. Hay otra complicación y hacen un artículo 16 bis 2. Y entonces llegamos hasta el artículo 16 bis número 6. En donde este artículo 16 bis número 6 dice: las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal gratuitamente y en condiciones de calidad deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos en el nuevo Código Penal para el Distrito Federal, cuando la mujer interesada así lo solicite, para lo cual las referidas instituciones públicas de salud deberán proporcionar información oportuna y veraz de otras opciones con que cuenten las mujeres, además de la interrupción del embarazo, así como las consecuencias en su salud. Entonces, el artículo 16 bis número 6 les está diciendo a las instituciones de salud del Distrito Federal, en aquel entonces, les está diciendo: ustedes deben proceder, fíjese, está diciendo, deben proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos que está permitido ya en el artículo 144 del Código Penal, ¿sí? Pero
ahí dice, las instituciones también deben proporcionar oportuna y veraz otras opciones con que cuentan las mujeres, además de la interrupción del embarazo. Le está diciendo, sí lo vas a hacer, pero antes de hacerlo tienes que informarles que hay otras salidas. Debes informarles cuáles son las consecuencias que puede traer a su salud. ¿Sí? La interrupción del embarazo deberá realizarse en un término de 5 días contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Entonces, si una mujer va y se presenta y dice yo quiero abortar, ¿en cuántos días tiene que estar? 5. Ya. Es importante destacar que dicho artículo refiere que las instituciones públicas deberán, ya lo que vimos, deberán proporcionar información oportuna y veraz de otras opciones. En aquel entonces, en el 2007, establece este artículo número 16 bis número 6. Por eso le digo que de pronto aquí es un asunto más de presión social. De presión social que estuvieron. Ahorita vamos a ver por qué. Actualmente, fíjese, se encuentra una nueva discusión acerca de que se pretende adicionar un artículo 58 bis a esa misma ley de salud. Siguiente diapositiva. El artículo 58 bis, así es como lo quieren establecer, que las instituciones públicas de salud del gobierno deberán garantizar la mayor accesibilidad y prontitud en condiciones de calidad y seguridad de los servicios de salud para practicar la legal interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite. Ahí ya está diciendo que entonces deben garantizar la mayor accesibilidad, deben tener la mayor amplitud para que las mujeres puedan practicarse un aborto. ¿Ok? Eso es lo que actualmente está en discusión. Quieren adicionar ese artículo número 58 bis a la Ley General de Salud. ¿Ok? En este apartado, en este artículo 58 bis, ya no se habla sobre la información que deben darse a las mujeres de otras alternativas que tienen, además de la interrupción del embarazo. ¿Ok? ¿Por qué surge este problema, hermanos? Este auge de la legalización del aborto. ¿Ha escuchado usted el llamado empoderamiento de la mujer? ¿Sí? Dígame, a ver, participe un poquito. ¿Qué ha escuchado usted del empoderamiento de la mujer? ¿Qué es? Pues que no necesitan de un hombre para, bueno, primeramente económicamente, no necesitas de un hombre, tú puedes y tienes las capacidades para poder mantenerte y poder tener un puesto mejor que ellos. Ok. El empoderamiento de la mujer es una lucha que traen para decir que las mujeres son iguales y tienen los mismos derechos que los hombres y hasta más, ¿no? Entonces, este es la raíz del problema. Y fíjese, el empoderamiento de la mujer, no sé si ya estamos en esa diapositiva, dice, ¿qué es el empoderamiento? Este concepto aparece en la segunda ola del feminismo en los años 70. ¿Hace cuántos años? Más o menos. 49, ¿no? 49. Yo soy abogado, soy malo en las cuentas, entonces 49 años. Este asunto del empoderamiento de la mujer como estrategia para la igualdad y la equidad fue impulsado en una conferencia, y dice que es la Conferencia Mundial de las Mujeres de las Naciones Unidas en Beijing en 1995. Aquí es cuando ya empieza a tomar más auge, para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva otra dimensión.
la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tienen que ver con cambios para la superación de las prácticas culturales y estructurales que contribuyen a perpetuar su situación de desventaja y desigualdad. Fíjese, anteriormente, todavía en los años 70, se hablaba del empoderamiento de la mujer, o empezaba a darse este asunto, pero decía, fíjese lo que ellas decían, que el hombre era el que le tenía que dar el poder, ¿sí? Ahora, con esta nueva concepción que está tomando el empoderamiento de la mujer, es que ellas tienen conciencia de que ellas por sí solas tienen valor y pueden hacer todo. Ajá. Entonces, se dice que en el mundo habitan alrededor de 3.650 millones de mujeres capaces de ser agentes de cambio y transformar a nuestras sociedades. Eso es lo que dicen las mujeres empoderadas. Y es que no le traje todo la exposición de motivos que se da, porque yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ver el canal judicial, ¿sí? O bueno, los que hayan tenido oportunidad, me va a decir, ¿para qué? Fíjese que algunas cosas sí. Y es que, de verdad, hermanos, si ustedes, bueno, hay quienes sí son oradores completamente y usted sí se las compra. Ajá. Y lo dicen con tal firmeza que dice, o sea, yo sí se la compro, ¿no? Y es que en la asamblea que le comento, precisamente lo que le comento del canal judicial, pues ahí es donde se toman las decisiones para poder aprobar o no las leyes. Ajá. Y entonces, en la exposición de motivos que se dio origen en el año 2007, que fue hace ya más de 10 años, ajá, hubo un grupo de mujeres que se paró y dijo: nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, porque es mi cuerpo, porque nadie puede hacer presión social, porque me están violentando mis derechos humanos, porque me están violentando mis derechos, todo. Y entonces 46 votos a favor dicen: yo sí le creí, ¿no? Y entonces votan a favor de este asunto. Pero precisamente por eso le digo, porque es un asunto de presión social, ¿sí? También porque hubo una convención, a lo mejor la he escuchado y se oye muy bonita, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ajá. La convención, esa es la favorita de todas las mujeres, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bien bonito que se oye, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama? No, pues sí, hermanos. Sí, los convencí. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí en es una carta que emite sobre todo los países que forman parte a la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Y entonces firman una convención. ¿Ha escuchado usted hablar de la Carta de los Derechos Humanos? ¿Sí? Que son como 10 artículos, creo. Que todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la libertad, es una carta que pues, todos deberíamos sabérnosla, ¿no? Porque es precisamente mundial. En esta Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hay un artículo 16 que es donde ellos intentan basarse para hacer presión social sobre esta parte. Dice el artículo 16 en el punto número 1: los estados parte, es decir, los estados parte que conforman esta Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
Porque no se puede discriminar a la mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Dice el inciso E: los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. Entonces, en este supuesto, hermano, la Convención sobre la Eliminación, ya toda la leyenda que le dije, establece que de las mujeres deberán estar informadas y tienen derecho a decidir libre y responsablemente, no irresponsablemente, el número de hijos y el intervalo de los nacimientos. Ajá. Entonces, en esta parte dice que tienen el derecho a decidir sobre el número de hijos, ¿sí? Pero fíjese que sucede un dato curioso. En lugar de invertir el Estado mexicano en educación sexual para los jóvenes, lo que hace es legalizo el aborto. O sea, en lugar de que les digas, de que hables o les impartas educación sexual para decirles estos son los métodos que tú puedes utilizar, él dice, pues mejor legalizo el aborto. ¿Sí o no? Es más fácil, le dio una salida fácil y decir, es más fácil abortar que enseñarles. ¿Sí? Porque incluso no todo mundo le entra al asunto de la educación sexual. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. El Código Penal para la Ciudad de México, ya lo vimos, establece para los efectos de este código, y es que esta parte sí me parece muy importante, porque el mismo Código Penal establece, para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. ¿Sí? Es decir, entonces, para el derecho, desde el momento en que está ya implantado el embrión, ya existe vida. Para el derecho. ¿Sí? Entonces, el decir que es una interrupción legal del embarazo, ya estamos atentando en contra de una vida. ¿Sí? Y es que así es como está el código, hermanos. El código dice, el embarazo se establece desde este momento. Y ya vimos, a partir de las cuántas horas de la fecundación del óvulo, aprox de las 30 horas. A partir de ese momento ya existe una vida jurídica. ¿Sí? Entonces, los tratados internacionales no le han querido entrar mucho al asunto, a hablar acerca del embarazo. O sea, están todavía en la problemática de decidir entre respetar los derechos de las mujeres y respetar el derecho a la vida. ¿Sí? Que si utilizamos la lógica, dicen que la lógica es el sentido más común que tenemos los seres humanos, pero no es el sentido que ocupemos más comúnmente. El sentido común, ¿qué es más? ¿El derecho a la vida o el derecho de la mujer? ¿Sí o no? Fíjese que hablando legalmente, la vida es el máximo derecho que tienen las personas. Ajá. Por eso es que incluso el delito de homicidio es más penalizado que un derecho a la privación de la libertad, por ejemplo. Ajá. Entonces, el derecho a la vida en el mundo jurídico está por encima de todos.
Y entonces ahí es la problemática en la que está, porque precisamente existe esa presión social que le llamo. A veces ese es el problema con las leyes, que pueden ser modificadas por la presión social. Ajá, como sucedió en este caso, que le digo que existe ya un artículo, que tuvieron que reformar la ley general de salud. Y entonces ya existe un artículo 16 bis número 1, artículo 16 bis número 2, artículo 16 bis número 3, y así hasta llegar al bis número 6, que es el que dice que las instituciones públicas del Distrito Federal deben asistir a las mujeres para la interrupción legal del embarazo. Y es que entonces a partir de esa fecha, a partir del año 2007, ya no se habla propiamente de aborto, sino es interrupción. O sea, no, para ellos no existe la palabra aborto, existe la palabra interrupción. Se interrumpe el embarazo. Vamos a ver prácticamente de esta parte última, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho fundamental consagrado en documentos fundamentales internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El derecho a la vida, hermanos, le comento, de hecho precisamente así es como inicia la Carta de Derechos Humanos, que es el derecho a la vida está por sobre todos, ¿ok? El concepto constitucional de vida humana y derecho a la vida hace referencia al ser humano vivo que se protege desde que la vida inicia, ¿sí? O sea, el derecho a la vida, hermanos, pues es que se va a oír redundante, pero el derecho a la vida inicia desde el momento en que tiene vida. Y conforme al Código Penal, ¿desde qué momento es? Desde que está implantado, ¿no? Y entonces, ¿en cuántos días nos dijo la hermana Moni que ocurre esto? No. A las 30 horas de la fecundación del óvulo. ¿Y a los cuántos días ocurre la fecundación del óvulo? Si no me equivoco, hermana Moni, ¿me corriges? ¿De los 3 a los 4 días? ¿O a los 7 días? 4 días la fecundación ocurre. A partir de la fecundación, entonces ocurre la implantación del embrión, ¿sí? A partir de esa implantación del embrión, ya existe una vida jurídica, ¿sí? Y por lo tanto tendría que ser respetada. Pero le digo, el problema con el asunto de las leyes es que de pronto pueden ser modificadas por circunstancias de presión social. ¿Preguntas, hermanos, antes de leer la última parte con la que quiero terminar? Bien, fíjese, antes, bueno, le digo esto último. El derecho a la vida se reconoce, esta es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta es una declaración que todos los estados que forman la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 3 establece: todo individuo tiene derecho ¿a qué cosa? A la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, si hablamos que un ser, una persona, o existe vida desde el momento en que el embrión se implanta en el endometrio, ¿le es aplicable? Para mí le es aplicable el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hablando acerca, hay algo que para nosotros, para el derecho, las leyes, se le conoce como la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, ahí no la traigo, pero dice que hasta abajo, no es cierto, haga de cuenta, es una pirámide invertida, ¿no? ¿Cómo es una pirámide? Hacia arriba, ¿no? Bien, ahora, bueno, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Como vea. Pero la pirámide invertida de Kelsen, ¿cómo sería? Pues acá está lo ancho
y entonces va en punta para abajo. Bien. La pirámide invertida de Kelsen nos dice que en la punta de abajo, lo más básico, están las circulares. Después están los reglamentos, después están las leyes, después los códigos y hasta el último, hasta arriba, está la Constitución. Y actualmente están la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, nada puede estar por encima de la Constitución y de los tratados internacionales. Si vamos a este asunto, de hecho ahí, por ejemplo, cuando se legaliza el aborto, empiezan a promover, se habla de cuestiones de inconstitucionalidad, porque dicen que el artículo 144 del Código Penal rebasa lo que está hablando un tratado internacional. Un tratado internacional, por ejemplo, es esta Declaración Universal de Derechos Humanos, donde nos habla el derecho a la vida. Y entonces, si ese derecho a la vida inicia desde el momento en que el embrión está implantado en el endometrio, el Código Penal está yendo más arriba de un tratado internacional. ¿Sí? ¿Sí me explico en esa parte? Bien. Preguntas, hermano. ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, ¿qué se va a hacer si está invertida la pirámide de los derechos humanos? ¿Sí pueden quitar la ley de la Ciudad de México? Eso sería, hablando jurídicamente, Sí, sí es posible. Pero el asunto es, le digo, la presión social. ¿Qué cree que va a suceder si echan para atrás esa ley? se va a otra vez. ¿Cómo cree que se van a poner? Sí, otra vez. Todos. Van a levantar, pues. Uh-huh. Y Entonces, otra cosa también, o sea, que entonces la mujer, para usted, está mejor protegida antes o ahorita. ¿mandé? La mujer está mejor protegida antes o ahorita. O sea, con los derechos humanos y con... Ya sería otro tema, ¿no? Es que, fíjese, hermano, fíjese que precisamente, híjole, Sobre el empoderamiento de la mujer y todo, yo pienso que sí. espero no escucharme mal, pero de pronto han intentado proteger tanto a la mujer, a mi punto de vista, y perdóneme si sueno muy grosero, perdóneme si sueno grosero, de verdad, pero han intentado proteger tanto a la mujer que llega el momento en que la hacen menos. Y entonces, pues sí, ese es el asunto. Sí hay tal vez más protección, hay más garantía de seguridad, pero el problema es que están violando un tratado internacional. ¿Sí? A ver, otra preguntas. No sé si me expliqué, hermano. ¿Sí? Ok. Moni. En el estado, ¿cómo está la situación? Porque aquí, bueno, yo me he topado con varias pacientes que lo que quieren es que se les haga el procedimiento en cualquier hospital del estado. Yo hasta donde sé, parece que no está legalizado aquí en el estado de México. Exactamente, aquí en el Estado de México no está legalizado. Aquí, por ejemplo, en el Estado de México no traigo exactamente el artículo como viene, pero es más o menos equiparable a lo que estaba anteriormente en el Código Penal del Distrito Federal, que era que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. En cualquier momento del embarazo, aquí no hay interrupción. Aquí no hay interrupción. En el Estado de México no hay interrupción legal. Y había un caso, hermano Juanito, no sé qué le parezca, pero salió en la tele que había una mujer que se había provocado un aborto, pero ¿cómo se dice? No inducido, sino, ¿cómo dijo usted, hermana Mónica? Provocado. No provocado, porque provocado es cuando lo hace uno consciente, ¿verdad? ¿Natural? Ajá, o sea que no sé cómo pasó, pero la metieron a la cárcel, no sé de dónde es, de una provincia, y duró como 5 años. Y se me hace eso muy injusto que la verdad, o sea que el gobierno no hizo nada por esa mujer y hasta apenas está dando ese caso. Entonces son luego las injusticias que veo.
que no porque la mujer quiera provocar un aborto, sino que por circunstancias especiales no investigaron y la mujer tuvo que pagar por unos 4 o 5 años de cárcel y apenas. Ese es el problema de pronto con el asunto de la justicia. En el estado donde estaba que podía hacerlo. Por eso muchos de provincia vienen a la Ciudad de México a hacer esas cosas. Exactamente. Se me hace un poco injusto que esta mujer a lo mejor no fue su intención hacerlo, mas sin embargo fue cancelada. Puede. Ajá. Aquí el problema es que de pronto, o sea, obviamente, yendo extremos, una mujer que sabe que está prohibido el embarazo no va a llegar diciendo yo me lo estoy provocando, ¿no? Pues es que empecé a sangrar y ya, ¿no? Cuando la realidad es otra. Puede ser. Puede también ser una mala investigación, que digan que las autoridades en realidad no investigaron de forma adecuada y, o sea, hay injusticias, claro que las hay. Ajá. Mande. Bueno, me preguntaba, muchas hacen esta pregunta, que es sobre si una mujer es sometida a la violación y en esa violación se produce el odio hacia el rey, no quiere que se hace. Precisamente ahí es donde deben ser canalizadas. Si lo checamos, por ejemplo, en el artículo 16 de la Ley General de Salud, dicen que antes las instituciones públicas, antes de llegar al aborto, deben informarle a las mujeres cuáles son las otras opciones, todas las demás opciones, antes de llegar al aborto. Entonces, deben informarles y también deben informarles las consecuencias. Porque bien lo apuntaba la hermana Moni, existen consecuencias bien difíciles, hermano, hablando psicológicamente. Ajá. Hablando psicológicamente, hay consecuencias que de pronto las marcan de por vida, ¿no? O sea, alguna vez, ¿qué será? En etapa de universidad, yo creo, alguna amiga comentaba este asunto, ¿no? Ella, a su vez, tuvo una amiga que se practicó un aborto. Se tomó una pastilla. Y entonces dicen que esta chica, o sea, pues cuando fue allá, pues ahí salió. Imagínese el shock, o imagínate el shock de ver ahí el feto. O sea, y dice que esta chica no salía del baño, no salía. Y no sé cuánto tiempo estuvo así. Por eso es que antes de llegar a eso, todavía el artículo 16 de la Ley General de Salud establece que las instituciones públicas deben informar cuáles son las otras opciones para que las mujeres, antes de llegar a ese punto. Y esa chica que le pasó, yo creo que era también universitaria. Imagínense, ya tenía más capacidad de inteligencia y de estudios para no haber cometido eso. Es que por eso le digo, hermano, aquí el asunto es que se les hizo más fácil legalizar el aborto que hablar de educación sexual. ¿No? ¿Más preguntas? Y yo también les quiero agradecer a la hermana Moni y a usted, hermano, que nos enseñen y que estemos ahora sí que conscientes de lo que ya vimos, ¿no? En la parte médica y en la parte legal. Y se supone que en la parte religiosa pues está súper más prohibido. No, pues ahorita vamos a checar ese asunto. Todavía nos falta ese asunto. Todavía no llegamos ahí. Apenas estamos tocando la parte médica y la parte legal. Bien, entonces, si no hay más preguntas, hermano, yo dejo el lugar a